Hola a todos, reciban un cordial saludo. Vamos a empezar este proceso de virtualización en nuestro espacio académico. Y para continuar con el tema que habíamos quedado trabajando mientras se produjo todo este proceso de organización social en el que nos tenemos que acoger, pues vamos a hablar nuevamente de algunas cosas que ya habíamos mencionado en clase sobre el sistema muscular. Ese sistema muscular que es un sistema sumamente importante para el vertebrado, puesto que es el sistema que se encarga de proporcionar la fuerza para que se pueda realizar el movimiento, cualquiera que sea el movimiento del vertebrado. Normalmente, como ya habíamos visto en la clase teórica, los movimientos de los vertebrados se tienden a entender o a minimizar bajo los movimientos de desplazamiento, bajo los movimientos de locomoción, tanto acuática como terrestre y como aérea. Sin embargo, el movimiento del vertebrado trasciende estos simples desplazamientos a movimientos como los que se realizan, por ejemplo, en los fluidos internos, como la sangre o la linfa de los vertebrados, como el movimiento de las arterias, como el movimiento de las vísceras, el movimiento de las venas, el movimiento de los órganos, el movimiento del sistema digestivo, el traslado del material alimenticio, del bolo alimenticio, del quimo, los movimientos peristálticos del sistema digestivo, los movimientos glandulares, los movimientos de las secreciones glandulares, el desplazamiento de sustancias alrededor de todo el cuerpo. Es decir, que el movimiento del vertebrado es mucho más que el desplazamiento. Y en todos esos movimientos que ocurren en el vertebrado participa de manera importante el sistema muscular. Entonces, por esa razón aquí estamos incluyendo, proporcionan fuerza para el movimiento, todo tipo de movimiento. El sistema muscular es un sistema de palancas y motores que hacen actuar a un animal. ¿Qué significa actuar? Realizar la acción. Es decir, que cualquier acción que realice el vertebrado está mediado por el funcionamiento de ese sistema muscular. Mantienen el cuerpo en posición, bien sea en una posición de descanso, una posición de alerta o una posición destinada a evadir, por ejemplo, un depredador, a capturar una presa o a percibir cualquier estímulo que se presente en el ambiente. Actúan sobre las vísceras, los vasos sanguíneos, los canales respiratorios, las glándulas, etc. Algunas de sus funciones son, por ejemplo, la contracción de los músculos del tracto digestivo, músculos laminares dentro de las paredes de las vías respiratorias que afectan el flujo de aire hacia y dentro de los pulmones para los vertebrados que poseemos una respiración pulmonar, y también producen calor, un fenómeno que es utilizado de manera importante por algunos organismos endotérmicos como nosotros los mamíferos, que nos favorecemos de esta propiedad para poder mantener la homeostasis. Dos productos se pueden generar a partir de la contracción muscular. Uno es el ruido eléctrico y el otro es el voltaje de electricidad muy bajo. El ruido eléctrico es una característica que es inherente a la contracción muscular. Cada vez que se genera una contracción muscular se genera un ruido eléctrico.
Y esa emisión, ese ruido eléctrico es posible de ser percibido, puede ser percibido por ciertos organismos que tienen detectores o sensores eléctricos en su cuerpo, como por ejemplo algunos condrictios, como por ejemplo algunos osteictios. En el caso de los condrictios, como por ejemplo las rayas, pueden llegar a percibir ese ruido eléctrico que se realiza, por ejemplo, por las contracciones musculares de los músculos branquiales que se están contrayendo por parte de organismos que se encuentran enterrados en el sustrato arenoso. Y las rayas pasan haciendo escaneos sobre la arena, y cuando encuentran que hay algún ruido eléctrico identifican una presa bajo la arena y de esa manera la pueden detectar. La detectan y van por la depredación de ella. Es decir que el ruido eléctrico permite que otros organismos perciban la presencia de quien está realizando el ruido eléctrico. Es decir, que sirve para poder comunicarse de cierta manera entre estos organismos. Otro producto de la contracción muscular es el voltaje de electricidad muy bajo. Muchos organismos pueden llegar a realizar emisiones de voltaje de electricidad, en algunos casos con voltaje bajo, en otros casos con voltaje alto. Esta emisión del voltaje va relacionada con la organización anatómica de los músculos que están generando esa emisión de voltaje. Generalmente las emisiones de voltaje fuerte están relacionados con órganos musculares que tienen un tamaño también superior, un tamaño mayor, frente a las emisiones de voltaje bajo que están asociadas con órganos de menor tamaño. Existen diferentes especies de organismos que pueden realizar emisiones de voltaje, emisiones eléctricas de voltaje alto y de voltaje bajo. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Tenemos la famosa anguila eléctrica, la raya torpedo, el pez gato eléctrico y otros. Sin embargo, no son los únicos que pueden realizar estas emisiones de voltaje. Y para eso les he traído para la clase un video de un canal de YouTube que se llama Ciencia para su merced, que es de iniciativa de un biólogo de Bogotá, que se encarga de hacer reportajes científicos de ciencia realizada acá en Colombia. Entonces los quiero invitar a que veamos un video corto de peces eléctricos colombianos y de cómo se hace la investigación sobre peces eléctricos para contextualizar el tema que estamos tratando en este momento. Ciencia para su merced. Si quieres, tú dejas solo el electrodo, no hagas cosa y yo lo pongo. Sí, no, pues. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en Ciencia a su merced. Entonces, cuéntanos un poquito esos peces eléctricos en términos del territorio colombiano, qué tan diverso es el país en estos peces, pues. ¿Y quiénes son? ¿Dónde están? Sí. Pues mira, yo quisiera también arrancar ahí con una pequeña anécdota, porque cuando yo me fui a estudiar a Europa, yo recuerdo que lo primero que me pasó fue que me dijeron, bueno, ¿usted sabe algo de neurobiología? Y yo, no, en realidad, pues lo poquito de fisiología animal en la universidad. Y me dijeron, bueno, entonces tomé el curso básico, y uno de los módulos del curso básico era de peces eléctricos. Y yo tomé ese módulo y lo vi.
y apenas terminó quedé tan fascinado que me acerqué al profesor y le dije, ¿y dónde están esos peces? Y entonces él me dijo, ¿y usted de dónde es? Luego yo le dije, de Colombia. Y me dijo, ¿y por qué me pregunta eso? Si allá está la mayor diversidad posible que usted se pueda imaginar. Después vine a saber, y los datos más recientes, que son del año pasado, hablan de que hay 78 especies de estos gimnotiformes, que es el orden al que pertenecen estos peces acá en Colombia, y es el cuarto orden más importante de peces pues, a nivel nacional. O sea, son 78 especies distribuidas principalmente en tierras bajas. Tú los puedes encontrar en la costa pacífica, en la costa atlántica, en la Orinoquía, pero el grueso de esas 78 especies están en la Amazonía. Ese es el sitio donde uno... O sea, aquí en Bogotá cerquita no hay. En tierras altas no hay. No. Okay. Tienes que ir a tierras bajas. Jorge, entonces tú trabajas con la ecología de estos peces porque en realidad creo que no se conoce casi nada en comparación a la gran diversidad que tenemos acá. No se conoce mucho en términos de comunicación, ecología de estos peces. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito qué es lo que has estado haciendo con estos peces eléctricos? Sí. La idea, como te decía, es que normalmente estos peces, el grueso de la información que se tiene sobre ellos se ha hecho en Estados Unidos y en Europa, en laboratorios, en condiciones de acuarios. Y claramente cuando yo regresé a Colombia y pensé en la posibilidad de trabajar con estos peces, lo que más me llamó la atención es, bueno, si aquí están en su medio natural, estudiémoslos en su medio natural. Los brasileros tienen experiencia en esto, ellos han trabajado bastante en el Amazonas, y un grupo muy particular es uno que trabaja en Uruguay con muy poquitas especies que ellos tienen. Entonces yo dije, bueno, si aquí en Colombia tenemos tal diversidad y tenemos muchas regiones geográficas, ¿por qué no comenzar a estudiarlos ecológicamente? Y claro, entonces comencé a mirar sitios potenciales en Colombia donde uno podría trabajar, que me quedaran relativamente cerca de la universidad, que tuvieran una buena diversidad, y en ese momento tuve la fortuna de conocer al profesor Iván Mojica de la Universidad Nacional. Con él nos fuimos para la Amazonía y él fue el primero que me mostró un sitio muy particular, pues cerca de Leticia, donde uno podría trabajar con estos peces. Y cuando yo llegué ahí vi que era un sitio con mucho potencial, es todo lo que un biólogo se podría imaginar, o sea, un sitio paradisíaco con facilidades, luz eléctrica, todo lo que tú necesites para montar tus equipos, para poder grabar peces en varias horas, varios días. Había muchas facilidades y dije, bueno, este sitio se facilita. Y el segundo punto de suerte que tuve fue que cuando uno quiere trabajar con estos peces debe preguntarse, necesito un buen modelo. Casi todo en biología necesitamos un modelo. Y un buen modelo es algo que tú lo puedas estudiar fácilmente, que no te dé trabajo para encontrarlo, que lo encuentres en buena cantidad. Y tuve la fortuna de encontrar una muy buena especie que se llama Hypnorhamphictis rondoni, que es un pez alargado, trompudito, de estos peces muy delgado, muy transparente, que tiene una característica y es que le gusta enterrarse en la arena de los arroyos amazónicos. Con Iván pues tuve la fortuna de trabajar en lagunas, en el río Amazonas, en los arroyos de tierra firme, y al final me decidí por concentrarme en los arroyos de tierra firme porque me daban todas estas facilidades que pues otros sitios no me las pueden dar. Bueno, Jorge, ¿cuáles son las cosas más importantes, chéveres que has encontrado con este modelo? Bien, entonces lo primero es que ellos tienen su sitio predilecto donde reposan durante el día. Todavía no he podido definir muy bien qué es. Me inclino más porque hay ciertas condiciones abióticas que hacen especial ese sitio en la arena, en las características de la arena, la corriente de agua. Abiótico es que no... Es que no tiene relación con nada del organismo, ni de él ni de sus presas, por ejemplo, sino es más las condiciones donde el organismo se encuentra. Entonces lo primero es que ellos tienen un sitio y ese sitio tiene unas características que al parecer son más del ambiente las que determinan que él esté ahí. Eso es lo primero que he encontrado. Lo segundo que yo he encontrado es que yo tenía la idea de que dependiendo de cómo variara la conductividad del agua, y la conductividad del agua depende de la cantidad de lluvia que caiga, y ustedes se pueden imaginar pues que en el Amazonas, sí, a uno le dicen en el Amazonas qué periodo de lluvias. En el Amazonas siempre llueve, o sea, raro es que no esté lloviendo. Entonces el nivel de estas aguas suben y bajan, y que entre esas subidas y esas bajadas la conductividad cambia de una manera impresionante, ¿sí? Que esa es otra cosa que hace muy particular el estudio a nivel ecológico. Normalmente las conductividades que se manejan en el acuario son muy altas, las conductividades de estos arroyos son muy bajas.
y eso claramente les da ciertas propiedades de comunicarse a mayor o menor distancia dependiendo de la conductividad. Entonces lo que yo esperaba era que esas variaciones en conductividad determinaran que ellos se alejaran o se acercaran más. Porque pues si yo me interrumpo hablando contigo todo el tiempo y durante el día estoy reposando y estoy tratando de saber qué hay alrededor mío y tú me estás hablando muy cerca, pues eso no me va a permitir verdaderamente hacerme una idea de qué hay a mi alrededor. Entonces lo que yo esperaba era que dependiendo de esa conductividad yo me alejara o me acercara de ti dependiendo de esos cambios. Lo que yo he encontrado es que no. Eso no los afecta, no tiene un efecto verdaderamente significativo, las conductividades cambian muchísimo, porque como les digo, llueve y eso sube, baja, pero ellos en su sitio se mantienen y ocasionalmente están cerca y otras oportunidades están muy lejos. ¿Y se sabe por qué, cómo hacen ellos para que al cambiar la conductividad no afecte su comunicación de alguna manera? Sí, claramente algunas de esas cosas tienen que ver con lo que te hablaba precisamente Vélez anteriormente, de que ellos tienen formas a nivel neuronal de procesar la información, pero la otra cosa que yo me he dado cuenta es que ellos mantienen unas tasas de descarga muy constantes. Y yo creo que la forma como ellos se interactúan como individuos es: yo mantengo mi tasa de disparos, de señales eléctricas, y usted mantiene la suya, y desde que no se traslapen temporalmente, yo sé que esta es mi señal y la otra es la suya. Y de esa manera podemos estar hablando los dos sin interferirnos mutuamente. O sea, tú has visto eso, como que no se sobrelapan la comunicación. No se sobrelapan cada pulso cada vez que ellos los descargan. Parecido a las ranas que están en una misma charca, que cantan a frecuencias diferentes o a tiempos diferentes para evitar equivocarse. Exacto. Wow. Entonces no se encuentran, no se distribuyen pues al azar, evitan interferirse entre ellos, pero mantienen la distribución en el espacio. Y lo otro bien interesante es que hemos encontrado las interacciones que ellos hacen con otros peces. Entonces, por ejemplo, en ese arroyo hemos encontrado la presencia de 4 especies, y una de esas especies es el que se conoce en el Amazonas como el temblón, el pez eléctrico fuerte, que produce descargas. Y lo que hemos observado es que cuando ese pez está forrajeando y pasa cerca de estos peces y descarga su señal relativamente fuerte, estos peces que están metidos dentro de la arena lo que hacen es parar sus descargas y esperar a que el temblón pase y que no los detecte. Wow. Lo que vamos a hacer es claramente diseñar los experimentos para poder comprobar eso, porque en ese proceso estamos de demostrar que verdaderamente eso pasa en la naturaleza. Ya lo hemos visto. Ahora hay que biológicamente demostrarlo con experimentos. Me hace acordar unos experimentos con ranas que se hacen sintetizando cantos de rana. O sea, un programa de computador genera un canto, digamos, sintético, sí, y prueba diferentes tipos de cantos con las ranas de verdad para ver sí, qué propiedades del canto proveen una mayor respuesta. También se podría hacer eso con... Exactamente, ¿sí? Esos son los experimentos que vamos a desarrollar en los próximos meses. Es exactamente eso. Nosotros a nivel biológico lo llamamos los playbacks, o sea, que tienes una señal y se la repites a otro individuo, bien sea natural, para ver si ellos se reconocen, o como tú dices, modificándole ciertos parámetros de frecuencias, de duración de los pulsos, y tú miras a ver qué de esa información es verdaderamente la que ellos extraen para poder reconocerla. Súper interesante. Bueno, llegó la hora de la... anécdota científica. Pues además de la inicial que te digo, que fue relativamente mal con los profesores alemanes, la otra bien interesante es que cuando yo estoy en el campo, pues uno tiende siempre a pensar que cuando trabaja con estos peces eso es una maquinaria impresionante y unos equipos muy complejos. En realidad los equipos para trabajar con esto es muy sencillo, pero pues siempre es un electrodo que llamamos nosotros, que son 2 polos simple y llanamente metidos en el agua, y yo cuando estoy trabajando con eso lo conecto a un amplificador para poder escuchar, y ese amplificador pues lo saco con unos audífonos y me los pongo en mis oídos. Entonces es un palito que yo utilizo pues para no agacharme en el agua, y me voy moviendo constantemente en el agua y voy oyendo la presencia de los peces.
Entonces lo que me he dado cuenta cuando la gente me interrumpe, los turistas, pues sobre todo en el sitio, es que ellos enseguida me preguntan que qué estoy haciendo y que si es que estoy buscando bombas o haciendo algún tipo de cosas, porque pues para ellos parece más es un detector de metales o alguna cosa así y no verdaderamente alguien que está trabajando con peces. Y siempre les llama mucho la atención que haya peces eléctricos y cuando yo les digo, no, es que yo trabajo con peces que producen descargas, casi siempre me dicen, ah, sí, esos que lo pueden matar a uno. Y yo, tengo que explicarles que esto usted puede meterse en el agua y nunca te van a producir una descarga y por eso se llaman peces eléctricos débiles. Ok, a diferencia del temblón, que ese sí es un pez eléctrico fuerte. exacto, toca estar lejitos. Ese es el único que tenemos acá en Sudamérica que puede producirle a uno daño. Wow. Entonces ya saben, si están por ahí por Leticia y ven a un investigador científico por ahí con un detector de metales, no está buscando oro, está buscando peces. Exactamente. Cualquiera que quiera ayudarnos a buscar peces con un detector es bienvenido. Exacto. Y además que es bien fácil, vengan aquí, él les explica cómo hacer el detector. Muchas gracias, Jorge, por haber participado en Ciencia Café. Ciencia Racional. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita. Por otro lado, la clasificación de los músculos se realiza de acuerdo a distintas características que puedan presentar estas estructuras. Por ejemplo, se puede realizar de acuerdo al color, se pueden clasificar en rojos o blancos, que en realidad no es que la categoría blancos corresponda a músculos completamente blancos, sino que obedece solamente a las variaciones en la concentración de una proteína transportadora de oxígeno muy importante que tienen nuestros tejidos, que es la mioglobina. Por lo tanto, los músculos conocidos como rojos contendrán una mayor concentración de mioglobina y los blancos pues no son blancos, sino que poseen menor cantidad de esta molécula. Según la localización, se pueden clasificar en músculos somáticos si están circunscritos o asociados a huesos del sistema esquelético tanto craneal, axial o apendicular, o también se pueden, según la localización, clasificar en músculos viscerales si están asociados a cualquiera de las vísceras que tenga el vertebrado. También, según la forma en la que son controlados por el sistema nervioso, se pueden clasificar en músculos voluntarios e involuntarios. Según el origen embrionario, es algo que vamos a ver a continuación, un poco más adelante, se pueden clasificar de diferente forma dependiendo de cuál es el origen embrionario de cada uno de los músculos. Y según la apariencia microscópica, se pueden clasificar en músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco, dependiendo de si es un músculo asociado a el sistema esquelético, si es un músculo como el músculo cardíaco que únicamente se encuentra en el corazón, o si es un músculo liso que tiene unas características bastante particulares, que está generalmente asociado a las vísceras del vertebrado. Acá podemos ver las micrografías de los tres tipos de tejido muscular, que es el músculo esquelético en la figura A, el músculo liso en la figura B y el músculo cardíaco en la figura C. En este sentido no voy a profundizar porque ustedes han visto este tema anteriormente y conocen al detalle las particularidades de cada uno de estos tejidos. Entonces vamos a
a seguir y no vamos a hacer hincapié en los diferentes tipos de tejido, que tampoco es el objetivo de esta asignatura. Los tendones hacen parte del sistema muscular en tanto que son las estructuras que comunican al músculo con el respectivo hueso con el que el músculo interactúa. Por ejemplo, para estos músculos del quiridio, del vertebrado, en este caso del humano, la forma en la que estas fibras musculares de cada músculo interactúan con los huesos sobre los que ellas se anclan es a través de estas estructuras conocidas como tendones. Los tendones fijan el músculo a cada uno de los huesos sobre los que el músculo interactúa o interviene. De esa manera, estos tendones pueden transmitir la fuerza con la que se contrae el músculo a los diferentes huesos que necesitan ser movidos en una determinada contracción muscular. Los tendones se unen al hueso y en la medida que se van uniendo al músculo se van transformando en una capa mucho más delgada de tejido conectivo conocida como fascia. Esa membrana es la que permite que finalmente el tendón se ancle fijamente al músculo y que de esa manera se pueda transmitir la fuerza que se está generando en la contracción muscular de cada uno de los músculos del cuerpo del vertebrado. Especialmente esta estructura de las fascias está presente y los tendones está presente en tetrápodos. Los tendones no son los mismos en todo el cuerpo. Como hay algunas estructuras del cuerpo de los vertebrados que son planas, como por ejemplo las manos de Homo sapiens, los tendones dejan de tener una estructura un poco más alargada y cilíndrica para tener una estructura un poco más aplanada. Esos tendones aplanados reciben el nombre de aponeurosis, las aponeurosis, que siguen siendo fibras finas de tejido conectivo flexible, pero que se encargan de transmitir la fuerza de los músculos a estructuras un poco más distantes y que se encuentran en formas aplanadas en el cuerpo del vertebrado. Los tendones controlan la distribución de las fuerzas de los dígitos de los tetrápodos. Son metabólicamente económicos y tienen un aporte vascular modesto. Requieren poco mantenimiento y consumen poca energía en comparación con las fibras musculares, que tienen un mayor costo energético para el funcionamiento en el vertebrado. La fuerza muscular en la contracción puede ser transmitida a un punto distante vía tendones, como por ejemplo lo que se puede evidenciar en este mamífero, en donde los músculos de la parte proximal del quiridio transmiten finalmente las fuerzas locomotoras a puntos distantes a donde se encuentra el miembro que se necesita mover. En los vertebrados existen diferentes acciones musculares. Por ejemplo, extensiones son movimientos contrarios a flexiones. Elevaciones son movimientos contrarios a depresiones. Abducciones, movimientos contrarios a aducciones. Aquí podemos ver también el ejemplo de aducción, abducción. Aducción es llevar hacia la parte corporal el miembro, y la abducción es el movimiento contrario, es retirar el miembro del cuerpo del animal, es alejarlo. Extensión, elevación, abducción son sinónimos. Flexión, depresión, aducción son sinónimos. Aquí podemos ver también el ejemplo de cómo es una extensión y cómo es una flexión del miembro. Las estructuras que se pueden proyectar
también sus movimientos reciben unos nombres. Por ejemplo, la protracción es la proyección de un miembro como la lengua, y la retracción es el movimiento contrario. Aquí podemos ver también en el caso de las mandíbulas el proceso del movimiento de la depresión y de la elevación de la mandíbula de este natostomado. El color de los músculos es una propiedad que le confiere principalmente la presencia de esta molécula, la mioglobina. Los músculos pueden presentar diferentes coloraciones dependiendo de la concentración de mioglobina que posean. Esta es una proteína que se encarga de transportar oxígeno y que está presente en concentraciones variables dependiendo del músculo que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de las aves, los músculos pectorales tienen menor concentración de mioglobina que los músculos del tren posterior, los asociados, por ejemplo, a la cintura pélvica y a las extremidades posteriores del animal. Cuando en las aves la concentración de mioglobina es menor en los músculos, esto indica, como para otros vertebrados, que las fuerzas que se generan en la contracción muscular de esos músculos con menor concentración de mioglobina son mayores. La mayor fuerza ejercida en la contracción muscular de un músculo determinado, hay menor concentración de mioglobina. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en algunos peces. Cuando analizamos la musculatura de estos animales, encontramos que al retirar la piel hay una coloración roja de los músculos hacia la parte asociada a la línea lateral del animal. Esto quiere decir que los músculos ubicados en esta región tienen una mayor concentración de mioglobina, que hace que estos o indica que estas regiones tienen una participación menor en la contracción de los músculos para la locomoción del animal. Los músculos de coloración blanca también son menos vascularizados, tienen baja concentración de mioglobina y se contraen rápidamente, como lo que podemos ver en los músculos pectorales que participan en el vuelo de las aves. Anatomía comparada. Recordemos que así como las costillas embriológicamente se forman a partir de los mioceptos, entre miocepto y miocepto se encuentran los miótomos, que van a generar los miómeros del vertebrado. Y de esa manera se organizan entonces los músculos y las separaciones entre músculos en los diferentes vertebrados. Por ejemplo, en agnatos se puede observar una estructuración de miómeros separados por mioceptos verticales que van organizando en una serie homóloga cada uno de los músculos del animal. Es decir, aquí donde se encuentra el cursor podemos encontrar el miómero, y entre miómero y miómero existe una delgada capa de tejido conectivo conocido como miocepto, que va separando cada uno de los paquetes de músculo del animal. En el caso de los osteícteos, los paquetes de músculo se siguen denominando miómeros, y las membranas que separan a cada paquete muscular o a cada miómero se siguen considerando con el nombre de mioceptos. La diferencia es que mientras los osteícteos tienen
miómeros que poseen mioceptos tanto verticales como horizontales. En el caso de los agnatos solamente se presentan mioceptos verticales. En los agnatos todavía no aparece la estructuración de mioceptos horizontales. Y eso se puede ver a lo largo de todo el cuerpo del animal. Es decir, que en un agnato las fibras, los paquetes musculares, se pueden ver como paquetes completos desde la parte ventral hasta la parte dorsal del animal. No existen mioceptos horizontales como sí se pueden evidenciar en el caso de los osteícteos. ¿Cómo se puede ver esta característica en un corte transversal de una lamprea? Aquí tenemos una lamprea a la cual se le ha realizado una sección transversal hacia la parte anterior de su cuerpo, y al observar estos cortes podemos identificar acá, por ejemplo, la notocorda del animal, y al lado y lado de la notocorda se pueden observar los paquetes musculares que son largos, que se prolongan hacia la parte ventral del animal y que no están divididos por mioceptos horizontales, sino que están divididos por estas estructuras que vemos acá, que son solamente mioceptos verticales, como lo podemos ver aquí en el dibujo que explica la fotografía de la parte superior. Aquí solamente tenemos mioceptos verticales, y estos organismos, como los agnatos, que pueden ser lampreas o mixinas, solamente poseen paquetes musculares o miómeros que están separados por mioceptos verticales. A diferencia de estos organismos, los condrictios ya empiezan a presentar miómeros separados por mioceptos tanto verticales como por mioceptos horizontales, que ya permite dividir la musculatura de estos organismos en una musculatura epiaxial, la que se encuentra desde la parte medial del cuerpo del animal hacia la parte dorsal, y una musculatura hipoaxial, que es la que se encuentra desde la parte medial del cuerpo del animal hacia la parte ventral, con características claramente diferentes. Aquí podemos ver ya una estructuración de la musculatura distinta. Aquí podemos ver la participación de ciertos músculos hipoaxiales en diferentes funciones, como por ejemplo las que están relacionados con la elevación y la depresión de la mandíbula, y los que están relacionados con los movimientos de las aletas pectorales de estos animales. Aquí podemos ver, por ejemplo, los aductores pectorales, que permiten el movimiento de las aletas. Acá tenemos también alguna musculatura importante en estos condrictios, es la relacionada con el movimiento de los arcos branquiales. Aquí en esta imagen podemos ver aquí el arco branquial, es decir, la estructura cartilaginosa que está soportando las branquias, que podemos ver acá, y junto a esa musculatura, junto a esa estructura cartilaginosa esquelética, podemos ver músculos asociados que se encargan de poder mover esos arcos branquiales para poder participar en el proceso de ventilación. El proceso de ventilación, recuerden que es el movimiento del medio físico a través del cual se realiza el intercambio gaseoso. En este caso, de estos organismos estamos hablando del agua. En el caso de los osteícteos, la musculatura axial surge directamente de miótomos embrionarios, como lo vimos anteriormente, y una vez los músculos se han formado, detienen su segmentación para formar lo que conocemos como miómeros. Recuerde que los miómeros están separados por hojas de tejido conectivo que se unen a la columna axial, es decir, que son estructuras profundas que se pueden ver desde la parte externa, como lo podemos observar en esta imagen. Aquí tenemos en rojo los miómeros, en blanco los mioceptos.
Esos mioceptos son profundos, penetran la estructura desde la parte externa hasta la columna vertebral, están unidos a la columna vertebral. En el caso de los osteícteos, estos organismos poseen tanto mioceptos verticales, como se pueden ver acá, como mioceptos horizontales. Mira, aquí se pueden observar estos mioceptos horizontales acá. Aquí se pueden observar unos mioceptos horizontales. Acá tenemos mioceptos horizontales. En el dibujo, ¿cómo se ve? Se ve así. Miómeros separados por mioceptos, que pueden ser tanto verticales como los mioceptos horizontales, formando paquetes musculares que se encargan de realizar funciones bastante específicas. En el caso de los osteícteos, la musculatura axial está mucho más desarrollada que la musculatura apendicular. Esto no quiere decir que no tengan músculos apendiculares, solamente quiere decir que los músculos más desarrollados y los protagónicos en el movimiento para el desplazamiento de estos animales son los relacionados con la musculatura axial. Recuerden que la mayoría de los peces realizan su movimiento realizando ladeos o lateralizaciones de su aleta caudal. Moviendo la aleta caudal de un lado hacia otro, se propulsan para avanzar en el desplazamiento acuático. Y las aletas, tanto pélvicas como pectorales, se encargan de la dirección, bien sea para que el individuo ascienda, descienda o se mueva hacia alguno de los dos lados en ese desplazamiento acuático. La musculatura apendicular de los peces está principalmente constituida por masas de músculos opuestos en la parte dorsal y ventral de la superficie de las aletas. Los músculos organizados sobre la parte dorsal se encargan de elevar el miembro, y los músculos que se encuentran hacia la parte ventral se encargan de deprimir el miembro. Embriológicamente surgen de miótomos que crecen hacia las aletas y se diferencian para permitir tanto el movimiento de elevación como de depresión de esas estructuras. Aquí les voy a mostrar una imagen en donde podemos ver dos tipos de peces, este que vemos acá arriba y este que vemos acá abajo, con movimientos de desplazamiento claramente diferentes. Mientras que el pez de arriba, que es un torbit, voy a regresar para volverles a poner el video, se desplaza principalmente con movimientos de la aleta dorsal y la aleta anal. El de abajo, que es un jurel, realiza su movimiento a partir de la contracción de músculos que permiten la movilidad de la aleta caudal. Son dos tipos de movimiento que quiero que les quede claro. Este video yo ya se los había enviado al grupo de WhatsApp, pero aquí se los estoy explicando con mucho más detalle para que veamos que son dos tipos de desplazamiento diferentes. Ese video fue grabado en la zona arrecifal de Cayos de Albuquerque, al sur de la isla de San Andrés. En tetrápodos podemos observar un sistema esquelético con bastantes diferencias comparado con el sistema esquelético que soporta los músculos en agnatos, condrictios y en osteícteos. Aquí en este grupo biológico de los tetrápodos aparecen los apéndices posteriores y los apéndices anteriores, también conocidos en este caso como quiridios. Los quiridios posteriores se suspenden de la cintura pélvica, los quiridios anteriores se suspenden de la cintura escapular. Esas estructuras de las cinturas, tanto pélvica como pectoral o escapular, fueron analizadas en la unidad anterior, en donde estudiamos el sistema esquelético craneal, axial y apendicular de los vertebrados. Recordemos que la cintura pélvica está soportada o sostenida por las vértebras sacras que poseen los tetrápodos. Sin embargo, la cintura escapular o la cintura pectoral no
presenta esa situación. Por el contrario, en lugar de tener una fijación directa a los músculos del esquelético axial del vertebrado, las cinturas pectorales de los tetrápodos presentan una suspensión diferente. Esta es una figura que muestra cómo la cintura pectoral se suspende del sistema esquelético axial, no a través de una conexión o una articulación directa con el sistema esquelético axial, sino a través de lo que se conoce como un colgante muscular, que se lo voy a explicar a continuación. La cintura pectoral está unida a músculos como el músculo pectoral, que une el húmero al esternón, como el músculo serrato ventral, que está asociado tanto a la escápula como a las costillas del animal, y como el músculo romboideo y el trapecio, que están conectados con la estructura vertebral. No existe una suspensión o una articulación directa de la cintura pectoral con el esqueleto axial, sino que lo hace a través de los músculos. Por esa razón, los movimientos que puede realizar el vertebrado con los miembros anteriores son mucho más ágiles y mucho más versátiles que los que puede realizar con los músculos, con los apéndices posteriores. Esto se debe gracias a la colgante muscular que apareció en las cinturas pectorales de los tetrápodos. En los tetrápodos, los músculos son muy importantes para la locomoción. También representan la mayor masa muscular asociada a los apéndices del animal, debido a que su desplazamiento en la mayoría de los casos es terrestre. Debido a la especialización, existe un control más complejo que se ejerce sobre la flexión de la columna vertebral y el movimiento de la caja torácica, favoreciendo los procesos de respiración. En los tetrápodos, los músculos apendiculares tienden a ser más prominentes, puesto que la extremidad es la que produce las fuerzas locomotoras. Una característica proveniente de esa evolución de los apéndices a partir de los ancestros tetrápodos, que a partir de aletas empezaron a estructurar apéndices para la locomoción terrestre. Si comparamos la musculatura axial de un osteícteo con la de un anfibio y con la de un reptil, vemos claras diferencias. Como por ejemplo, que en el osteícteo se pueden diferenciar muy poco. Hay muy pocas características que distinguen la musculatura epiaxial de la musculatura hipoaxial, puesto que son muy parecidas. Sin embargo, esa similitud entre la musculatura epiaxial e hipoaxial que se presenta en peces empieza a variar cuando la analizamos en anfibios, como una salamandra. Aquí vemos que la musculatura epiaxial se empieza a diferenciar de la musculatura hipoaxial, en el sentido de que la musculatura epiaxial se mantiene casi que invariable, mientras que la musculatura hipoaxial se empieza a subdividir en diferentes músculos que empiezan a cumplir diferentes funciones también. Esa diferenciación de la musculatura se hace más evidente en reptiles, en donde la epiaxial ya empieza a especializarse y a subdividirse, como por ejemplo los músculos epiaxiales del grupo transverso espinal, el grupo longuísimo y del grupo iliocostal, que cumplen ya funciones bastante determinadas a ese nivel. Y por supuesto que los músculos de la musculatura hipoaxial se subdividen aún más para empezar a cumplir con las diferentes funciones que participan dependiendo de la ubicación en la que se encuentra el músculo. Por ejemplo, en funciones respiratorias, apoyando y favoreciendo el movimiento de la caja torácica, o también del sostenimiento de gastralias, como la presentan en algunos, como está presente en algunos lagartos
en donde se necesitan músculos que sostengan esas estructuras. Entonces se va diferenciando, se va especializando mucho más esa musculatura hipoaxial. En el caso de las salamandras, si vemos esta imagen, podemos observar que la musculatura epiaxial y la hipoaxial son muy similares todavía. En parte porque no existe una diferenciación tan clara de sus músculos epiaxiales y los músculos hipoaxiales son muy parecidos todavía, aunque ya por la presencia de ciertas estructuras óseas a este nivel empiezan a diferenciarse algunos músculos hipoaxiales. Todavía esta estructuración de la musculatura axial de las salamandras se parece mucho a la musculatura de los osteícteos. Una evidencia más de esa transición evolutiva que existió entre osteícteos y tetrápodos, teniendo como referencia a los anfibios. Todavía se parece mucho a esa musculatura epiaxial e hipoaxial de los osteícteos. Caso contrario a lo que sucede en anuros, en donde la musculatura apendicular sí participa de manera protagónica en el desplazamiento de estos animales, puesto que cuentan en los apéndices posteriores con músculos muy fuertes que les permite tener un desplazamiento a saltos, con saltos en donde participan de manera uniforme y al mismo tiempo los dos miembros posteriores. Esos dos miembros posteriores están encargados de generar la propulsión que se necesita para que el anfibio pueda saltar, y los dos miembros anteriores se encargan de realizar el sostenimiento del cuerpo del animal en el proceso de la caída. También son extremidades robustas las anteriores, pero están encargadas de funciones distintas. Mientras que en el caso de las salamandras, aunque ya existen apéndices tanto anteriores y posteriores, estas extremidades no cumplen la función principal del desplazamiento en la mayoría del tiempo de estos animales, puesto que estos animales son principalmente acuáticos y por lo tanto dependen todavía de ese desplazamiento en el agua, para lo cual la función principal de ese desplazamiento la cumple la cola postanal, provista de músculos que le ayudan a realizar movimientos de ladeo para poder avanzar en ese desplazamiento acuático. Los anuros también presentan modificaciones en sus músculos del esqueleto axial, no solamente del apendicular, aunque vemos que los apéndices posteriores y anteriores ya presentan mayor robustez, mayor ensanchamiento y mayor masa muscular. Los músculos del esqueleto axial también se han modificado desde los músculos desde los músculos epiaxiales hasta los músculos hipoaxiales. Ya empiezan a estructurarse músculos que empiezan a cubrir las diferentes regiones del cuerpo del animal a ese nivel, en esa región, y están muy relacionados con los movimientos de la caja torácica y del abdomen. En los reptiles, los septos horizontales que separan los miómeros desaparecen o están indiferenciados, y empieza a participar de manera protagónica en la locomoción las ondulaciones laterales de la columna vertebral. Las extremidades son más importantes para producir las fuerzas propulsivas para la locomoción, y la musculatura hipoaxial está fijada a la caja torácica para controlar la respiración y ayudar al movimiento del tronco. En las tortugas, la musculatura hipoaxial está reducida o perdida gracias a la fusión de los huesos dérmicos con las estructuras torácicas del esqueleto de estos animales, lo que hace que la musculatura asociada a este nivel en el cuerpo pues esté reducida o casi que perdida. En las tortugas, la musculatura que participa protagónicamente en el movimiento del animal está relacionada con la musculatura apendicular, asociada tanto a apéndices anteriores como a los apéndices posteriores. En algunos reptiles, las extremidades no son la principal o la única
fuente de movimiento para estos animales, puesto que en algunos reptiles acuáticos, como por ejemplo los crocodilia, que pasan buena parte de su tiempo en ecosistemas acuáticos, el desplazamiento de estos animales en esta región se debe gracias a la musculatura del esqueleto axial, en donde en la cola postanal cuentan con fuertes músculos que van a permitir movimientos de ladeo en esta estructura caudal que les permite a ellos avanzar ágilmente en ese ecosistema acuático. Y por otro lado, en las serpientes, pues se carece de extremidades apendiculares, se carece de patas y brazos, y por lo tanto el desplazamiento de estos animales depende únicamente de la musculatura axial, epiaxial e hipoaxial del animal. En reptiles la musculatura axial se divide en varias capas que se fijan a las vértebras. Las capas más importantes que se desarrollaron en la musculatura axial de los reptiles está relacionada con los músculos longuísimos dorsales, transversos espinales y los iliocostales, que se encuentran asociados tanto a la columna vertebral como a las costillas de estos animales. También aparecen los músculos intercostales externos, que también están presentes en mamíferos como una herencia de ese pasado reptiliano que tenemos los mamíferos, y ya vamos a ver cómo se modifican. En el caso de los esquamata no hay extremidades, entonces no hay músculos apendiculares participando en el desplazamiento. La musculatura axial figura significativamente en ondulaciones laterales que hacen que los animales se puedan desplazar tanto en medios terrestres como en medios acuáticos, y esta musculatura está prominentemente desarrollada en estos animales. En aves existen iguales divisiones de la musculatura axial que en reptiles, aunque la musculatura axial de estos organismos está reducida. La musculatura apendicular es la que realiza una participación protagónica en el desplazamiento de estos animales, puesto que, como ya vimos nosotros en el documental del vuelo, las aves prefieren la mayoría del tiempo caminar que volar. Por lo tanto, los músculos asociados al tren posterior, a las extremidades posteriores, están muy desarrolladas. Sin embargo, cuando las aves necesitan volar, también tienen una provisión de músculos importantes para poder realizar ese desplazamiento aéreo, y está relacionado con los músculos pectorales. En algunas regiones del esqueleto de las aves existen vértebras que están fusionadas, como las que se encuentran a nivel de la región sacra, con el hueso sin sacro, y la forma en la que están organizados los huesos de la cintura pélvica también evidencian esa fusión, que es importante para el soporte de ese tren posterior, que es tan importante para la locomoción de la mayoría del tiempo en estos animales. En mamíferos se presentan tres divisiones reptilianas de la musculatura hipoaxial, y existe una ausencia de gastralias, lo cual permite una transformación de los músculos que venían de reptiles, conocidos como intercostales, en una lámina continua de músculos oblicuos que ya van a ocupar una posición abdominal, y por la ausencia de costillas a ese nivel en el cuerpo de los mamíferos, pues entonces cumplen una función de sostenimiento directo de vísceras, y no está relacionados con costillas como está organizado en el caso de los reptiles. En las aves podemos ver que existen músculos muy desarrollados tanto en la parte apendicular del tren posterior como del tren anterior, aunque las del tren posterior, las de los apéndices posteriores, es mucho más desarrollada. A nivel de la musculatura hipoaxial, vemos que el músculo pectoral es el mayor músculo de estos organismos y está relacionado con la depresión de los miembros anteriores para poder realizar el desplazamiento aéreo, para poder realizar el vuelo. La musculatura axial hacia la parte posterior es muy reducida y está solamente circunscrita al hueso sin sacro, al hueso innominado, para poder dar soporte a los miembros posteriores en ese desplazamiento terrestre. Aquí podemos ver esos músculos pectorales, cómo están relacionados con ese desplazamiento aéreo
en las aves. A nivel de la ubicación medial del esternón de estos animales, y a nivel de la quilla de ese esternón, podemos ver hacia la parte superficial de la estructura el músculo pectoral. Y en la parte interna profunda de la ubicación del músculo pectoral, si realizamos un corte de ese músculo pectoral, podemos observar este músculo conocido como el músculo supracoracoideo. Estos dos músculos, el músculo pectoral y el músculo supracoracoideo, son los dos principales músculos encargados de la realización del movimiento de las alas para poder permitir el vuelo del animal. ¿Cómo funciona? Fíjense que estos dos músculos se diferencian en tamaño y en ubicación. Mientras que el músculo pectoral es externo, robusto, grande y poderoso, el músculo supracoracoideo es más pequeño, profundo y está ubicado de manera distinta. El músculo supracoracoideo se encarga de pasar por encima del hueso procoracoides y prolongarse en un tendón que va a ir a fijarse en el húmero, en la cara dorsal del húmero. La función del supracoracoideo es elevar el miembro, elevar el ala del animal. Por el contrario, la ubicación del tendón del músculo pectoral se ubica sobre la parte ventral del húmero, de tal manera que al contraerse el músculo pectoral, lo que produce es una depresión del miembro. Ustedes saben que la depresión de las alas es la que permite finalmente el impulso y la propulsión que el animal necesita para poder realizar ese avance en el movimiento aéreo. Y es la elevación la que recupera la posición del ala para que la siguiente depresión realice el siguiente impulso para poder avanzar en ese desplazamiento aéreo. Hacia la parte dorsal podemos ver los músculos epiaxiales. Epiaxiales todos relacionados con la columna vertebral, que presentan un menor protagonismo en la participación de los músculos en el desplazamiento de las aves. Podemos observar también algunos músculos robustos que se encuentran a nivel del húmero, que participan en los movimientos tanto de la parte distal como en la parte proximal del quiridio de estos animales. Aquí nuevamente vemos la forma en la que están organizados el músculo pectoral y el músculo supracoracoideo, que hacen que los miembros apendiculares anteriores de las aves pues tengan la elevación y la depresión para cumplir principalmente el movimiento de las alas que favorecen el vuelo. Aquí está lo mismo, esta es la ubicación del supracoracoideo unido al esternón o a la quilla del animal. Este es el músculo profundo. Encima de este estaría el músculo pectoral. En mamíferos vemos también entonces una organización de músculos particularmente abundante a nivel de los apéndices. La participación de la musculatura axial está reducida, circunscrita tanto al sostenimiento de la columna vertebral como de los movimientos de la caja torácica y el sostenimiento de las vísceras a nivel abdominal. Y los músculos de las extremidades posteriores y anteriores son los más robustos. Aparece acá entonces como un reemplazo, una modificación de los intercostales externos que presentaban los reptiles a nivel de todas las costillas que presentaban en el tórax de estos animales. En los mamíferos, al no presentar costillas hacia la parte abdominal, estos músculos intercostales externos se modificaron
para convertirse en los músculos oblicuos externos que presentamos nosotros como grupo de mamíferos. En resumen, los músculos esqueléticos mueven los huesos y cartílagos. Recordemos que el movimiento de los vertebrados está mediado por el aparato locomotor, que está constituido tanto por el sistema esquelético como por el sistema muscular. El sistema esquelético es el componente pasivo del aparato locomotor. El sistema muscular es el componente activo del aparato locomotor. El componente activo se denomina activo porque realiza la acción de la contracción muscular, mientras que los huesos, por no presentar ese tipo de movimiento, entonces se consideran el componente pasivo. De tal manera que los músculos mueven los huesos y los cartílagos para que se realice el movimiento de desplazamiento principalmente. Los músculos cardíacos son los encargados de conformar corazones que tienen como principal función el movimiento de los fluidos sanguíneos en todos los diferentes vertebrados, desde agnatos en adelante. Los músculos lisos controlan las vísceras, están presentes en las arterias, en las venas, en las vísceras a nivel abdominal, a nivel torácico, etc. Todos se fundamentan en el desplazamiento de la actina sobre la miosina como fenómeno de contracción muscular. Los músculos se fijan a los huesos a través de tendones, de los cuales ya hablamos anteriormente, y en los peces predomina la musculatura axial, aunque también existe musculatura apendicular, pero para realizar movimientos mucho más limitados y en menor fuerza en el desplazamiento de estos animales. En tetrápodos la musculatura axial está reducida y por el contrario aumenta la importancia de los músculos apendiculares, tanto de los apéndices posteriores como de los apéndices anteriores, para poder realizar los desplazamientos. Peces y tetrápodos se diferencian en musculatura por sus requerimientos de locomoción. Por lo tanto, cada uno de estos organismos va a tener entonces músculos especializados en los diferentes tipos de desplazamiento que cada uno de ellos tiene. Correr y volar implican un mecanismo de gran precisión, en donde confluyen tanto la participación del sistema esquelético muscular como de otros sistemas también que no podemos dejar de mencionar, como el sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema endocrino, que hace que los movimientos de los organismos sean precisos en ese medio terrestre o también en el medio acuático en donde se desarrollan. La musculatura más diferenciada en tetrápodos indica gran variedad y precisión de movimientos, puesto que las irregularidades de la superficie terrestre en la que se desplazan los tetrápodos hace que los movimientos sean mucho mejor coordinados y mucho más finos en el momento de realizarse. De esta manera, entonces, damos por terminada esta parte del sistema muscular y entonces nos preparamos para continuar con las siguientes clases. Les agradezco mucho su tiempo y espero que las dudas que tengan las transmitan al grupo de WhatsApp en el que estamos interactuando o las dejen acá en los comentarios del video. Muchas gracias.